En este video le vamos a hablar sobre las preferencias de los agricultores por las estructuras de reutilización de aguas residuales en el riego agrícola. Enseñanzas de un modelo de selección en el Cabo Occidental, África del Sur. Mi grupo está conformado por Sebastián Vázquez y mi persona, Mayra Giraldo. Las aguas residuales se han convertido en una fuente alternativa de agua. Dado que el sector agrícola sigue siendo el mayor consumidor de agua en todo el mundo, es el principal usuario potencial de las aguas residuales tratadas. Sin embargo, mientras que hay ventajas y desventajas en el uso de las aguas residuales, puede ser la única opción en regiones con poca escasez de agua. Sudáfrica ha incluido la reutilización del agua como una opción de política. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es comprender las preferencias de los agricultores con respecto a los marcos de reutilización de agua para riego. Se aplicó un enfoque de modelos de elección para identificar los elementos que definen estos marcos y cuantificar su importancia relativa entre los agricultores de la comarca agrícola de la ciudad de Cabo. Los resultados sugieren que la reutilización del agua es aceptable para los agrícolas de la zona. Por otra parte, prefieren las opciones que garanticen agua de buena calidad y bajos niveles de restricción a las prácticas de uso. Debido a la poca confianza en los proveedores de servicios de agua, los agricultores están dispuestos a pagar por un plan de gestión privada para la reutilización del agua, lo que sugiere que el modelo de gestión para la aplicación de dichos planes es importante. El análisis se centró en las zonas rurales del interior de la ciudad de Cabo, África del Sur, una zona con escasez de agua cuyo sector agrícola depende en gran medida de las precipitaciones tanto para las tierras áridas y la agricultura de riego. En general, la disponibilidad de agua es el factor limitante más importante para la producción agrícola en el país, una situación que empeorará debido a la creciente demanda de agua de otros sectores. En este contexto, se hace esencial para la búsqueda de fuentes alternativas de agua. Los agricultores en la zona de estudio ya tienen alguna experiencia con la reutilización de agua. Algunos ya están utilizando aguas residuales tratadas de una planta municipal de tratamiento para el riego de cultivos. Se prevé que este caso de estudio pueda proporcionar una base empírica para evaluar la aceptabilidad de la reutilización del agua y ofrecer enseñanzas para la formulación de políticas en el contexto de un país en vía de desarrollo. Los agricultores de la zona de estudio cultivan las uvas de vino, frutas y hortalizas bajo riego y también producen granos de secano, es decir, trigo, avena y canola. Los sistemas de producción se adaptan a las condiciones climáticas y del suelo, así como la disponibilidad del agua. La tecnología de riego preferido es el riego por goteo. Algunos agricultores ya utilizan efluente tratado a partir de plantas de tratamiento de aguas municipales. Para la contribución directa de la agricultura al Producto Interno Bruto del país es aproximadamente 3%, si bien cuando se considera toda la cadena de valor, su contribución es cercana al 8%. La provincia aporta aproximadamente el 23% del valor agregado por el sector al PBI de Sudáfrica. Es el segundo más alto después de KwaZulu-Natal, pero representa al menos el 60% de las exportaciones agrícolas de Sudáfrica. También son los principales generadores de empleos permanentes y de los trabajadores temporales. Metodología. Los modelos de elección se basan en la teoría del valor, lo que se supone que la utilidad de los consumidores derivados de los bienes se puede descomponer en las utilidades de las características constitutivas de estos bienes. En comparación con la valoración contingente, los modelos de elección tienen el potencial de proporcionar una mayor información sobre las referencias de las personas. Gracias a la apuesta por los atributos, se pueden generar múltiples estimaciones de valores desde una sola aplicación, lo cual es útil para los tomadores de decisiones que se ocupan de la planificación de los recursos naturales, tanto a nivel local como nacional. Entender el comportamiento del consumidor puede conducir a cambios en el diseño del servicio, la estrategia del precio y canales de distribución, así como en los conceptos de bienestar público. Para este estudio se escogió un modelo para promover la comprensión de las preferencias de los agricultores en relación con los marcos de reutilización del agua para el riego. Los modelos de elección se componen de un número de etapas. Estas son: selección de los atributos, asignación de los niveles, la elección del diseño experimental, la construcción de conjuntos de elección, medición de las preferencias y procedimientos de estimación. Ahora les voy a hablar sobre la selección de los atributos y la asignación de los niveles. Con el fin de seleccionar los atributos apropiados, es importante entender las características del sitio de estudio en cuanto a la gestión del agua, la producción agrícola y las políticas y reglamentos que regulan el agua y las aguas residuales. En el caso de esta investigación se identificaron 4 atributos:
basados en revistas de literatura y entrevistas de expertos, los cuales fueron la calidad del agua, limitaciones en la práctica, modelos de gestión y el precio. Para el primer atributo, el cual es la cantidad del agua y gran cantidad, se refiere al acceso de las diferentes cantidades de agua y las normas con relación de calidad del agua disponible. Se propusieron 4 niveles: A1, A2, A3 y A4. El segundo atributo, el cual son las limitaciones de la práctica, se refiere a las medidas que deben tomarse durante el uso de agua para el riego. 3 niveles fueron identificados para este atributo, los cuales son alto, moderado y bajo. Alto, estricta restricción en el riego del cultivo para consumo humano, por ejemplo, no permitido vegetales que se comen crudos. Estricto control sobre los métodos de riego y un control estricto del uso del agua, por ejemplo, medidas de protección, incluyendo el uso de ropa de protección, señalización de tuberías de agua, embalses, entre otros periodos de riego. Y cosecha de espera, evitando el contacto directo entre el agua y los cultivos. Uso de riego por goteo. Moderado. El riego de los cultivos para el consumo humano que no se comen crudos está permitido, incluyendo los árboles frutales y viñedos. Control moderado sobre métodos de riego y la vigilancia periódica del uso del agua. Bajo, ninguna restricción de los cultivos, no hay restricción de los métodos de riego, monitoreo regular del uso del agua. El tercer atributo se refiere a la propuesta modelo de gestión para el esquema. Esto se refiere a los modelos de gestión de la infraestructura y el suministro de agua. Para esto se propusieron 3 niveles: público-privado y asociaciones público-privadas. Público, financiado, operado y administrado por un organismo público, por ejemplo, el municipio. Privadas, financiado, operado y administrado por los usuarios. El agua residual es tratada proveniente del municipio. Control de las normas de calidad del agua se mantienen bajo el Departamento de Aguas y Saneamientos. Asociaciones público-privadas. La financiación es compartida, por ejemplo, los usuarios contribuyen a los costos de capital para el desarrollo de las infraestructuras. Las tarifas se tienen en cuenta el mantenimiento y los costos de operación única. La administración es por los usuarios. El municipio solo está implicado en la entrega del agua a un cierto punto del esquema. Por último, el precio se incluye como uno de los atributos para permitir la estimación de la disposición a pagar de los cambios en otros niveles de atributos, como son los siguientes niveles: 5, 2.5 y 1, SAR por metro cúbico. En la tabla podemos observar los atributos y los niveles de conjuntos de selección, la elección del diseño experimental y la construcción de conjuntos de elección. Para este análisis se construyó un experimento de elección genérico utilizando el software JMP 11.2.0. Esto implica que las alternativas perfiles fueron no marcadas. Un diseño factorial completo produjo un total de 108 perfiles. Los perfiles han sido agrupados en 12 conjuntos de elección y se dividen en 3 bloques para ser presentados a los encuestados. Cada encuestado tiene que considerar 4 conjuntos de elección. También se incluye la opción de exclusión. Este fue el formato que se les entregó a los encuestados, en el cual ellos deberán escoger la opción que ellos creyeran fuera la mejor. Proceso de recolección de datos. El proceso de recolección de datos consistió en una encuesta en el área de estudio entre abril y julio de 2014. También incluyó preguntas sobre características socioeconómicas, patrones de cultivo, prácticas de riego y percepciones sobre la reutilización de aguas residuales. Los encuestados fueron seleccionados al azar y el lenguaje de la comunicación era el inglés. Un tamaño de muestra mínimo de 45 encuestados fue necesario para generar un diseño eficiente. Con este tamaño de la muestra se generaron 180 observaciones para el ejercicio de los modelos de elección. 17 de los encuestados son parte de un grupo de agricultores. 43 actualmente utilizan las aguas residuales tratadas para el riego. Características socioeconómicas y de granja. La mayoría de los agricultores son hombres blancos y el 79.5% son agricultores a tiempo completo. Su nivel de educación es alto. El 75% tiene un título terciario, ya sea universitario o de posgrado, y sus ingresos familiares promedios se estiman en alrededor de 38.397 SAR. Dado el alto nivel de educación, se espera que los agricultores son conscientes de los problemas de escasez de agua y la contaminación del agua, y cómo esto puede afectar la producción agrícola.
Alrededor de un tercio de los encuestados crecieron solo las uvas de vino, mientras que en el 46.7% creció uvas de vino en combinación con otros cultivos, por ejemplo, olivos, árboles frutales o granos, mientras que un 20% crecieron en combinación de cultivos que no incluían uvas. El predominio de las uvas de vino en la zona se remonta al siglo XVII, de manera que cuando se preguntó a los encuestados si se desplazaría a otros cultivos, si se dispone de más agua, solo el 32.6% respondió que sí. La mayoría de los agricultores almacenan escorrentía de la lluvia para abastecer el agua para el riego. En la actualidad, un 37% utiliza los efluentes tratados como fuente para el riego. Algunos tenían acceso a agua de la presa T-Waters Club y algunos al agua de los pozos. Cuando se preguntó a los encuestados si habían experimentado escasez de agua en los últimos 5 años, el 41.3% respondió afirmativamente, aparentemente debido a que el patrón de cultivo se adapta claramente a la disponibilidad actual del agua. Del mismo modo, la tecnología utilizada para el riego es eficiente, lo que disminuye la cantidad de desperdicio de agua. Por último, el régimen de lluvias varía en toda la península y su zona de influencia, por lo que podría haber algunas áreas que en efecto no experimenten grave escasez de agua, mientras que otros son naturalmente más secos. Más de la mitad de los encuestados indicaron que usarían efluentes tratados para riego en el futuro, pero solo el 15% estaría dispuesto a renunciar a sus derechos actuales a cambio de acceso a los efluentes tratados. Esto no fue inesperado, teniendo en cuenta que el abastecimiento de agua es uno de los factores determinantes del éxito de la producción agrícola. Los resultados indican que los encuestados no estuvieron de acuerdo que el riego con aguas residuales tratadas es una amenaza para la salud de los agricultores o trabajadores, para la salud de los consumidores o para el medio ambiente. A pesar de algunas preocupaciones sobre la mala calidad del agua y sus efectos sobre los suelos, rendimiento de los cultivos, la salud humana y el medio ambiente, los agricultores de la cuenca Botelari en el Cabo Occidental estaban dispuestos a utilizar aguas residuales tratadas para el riego. Esta apreciación positiva es importante teniendo en cuenta que la aceptación ha sido identificada como el principal obstáculo para la realización de proyectos de reutilización de agua. Sin embargo, se ha demostrado que el uso prolongado de efluentes tratados puede aumentar la conductividad eléctrica y el contenido de sodio en los suelos. Además, puede traer consecuencias para las aguas subterráneas, lo que resulta en una posible contaminación con coliformes fecales y huevos de parásitos. Por otra parte, el alto promedio de encuestados que está de acuerdo que el riego con aguas residuales tratadas se debe estimular y que es una fuente alternativa de agua, no parecen tener una posición clara sobre las regulaciones para la reutilización de aguas residuales tratadas en la agricultura. El segmento 1 abarcó el 54.4% de los encuestados, mientras que el segmento 2 un 45.6%. El uso actual del efluente tratado era lo que más diferenciaba de los dos segmentos. 80% de los encuestados en el segmento 2 actualmente ya utilizaban el efluente tratado en comparación con el 3.85% en el segmento 1. Los encuestados que actualmente utilizan los efluentes tratados fueron motivados principalmente por la escasez de agua. En cuanto al atributo de agua, cantidad y calidad, los encuestados en el segmento 1 prefieren la alternativa con cantidad limitada de agua, estrictas normas de calidad y la reducción de contenido de nutrientes por encima del nivel de referencia contra cantidad ilimitada de agua, normas de calidad menos estrictas que las normas generales y alto contenido de nutrientes. Este último fue seleccionado como el nivel de referencia, ya que describe un escenario menos estricto en términos de cantidad y calidad del agua. Esta preferencia no se encontró en el segmento 2. La familiaridad con la práctica de la reutilización de los efluentes tratados sugiere que los agricultores en el segmento 2 eran menos inclinados a elegir estrictos estándares de calidad, lo que implica la restricción estricta de los cultivos que se cultivan. Un control estricto sobre los métodos de riego y la vigilancia estricta no se vio favorecido por los encuestados en cualquiera de los segmentos. En general, los agricultores de la zona de influencia rural de Ciudad de Cabo tienen una percepción positiva de la reutilización de agua para el riego, en gran parte debido a que son conscientes del problema de la escasez de agua. Esto es importante, ya que la percepción del público y la aceptación de la reutilización de agua son reconocidos como los principales componentes del éxito de cualquier proyecto de reutilización. Además, uno de los segmentos mostraron que los estrictos estándares de calidad de agua se prefieren a pesar de las limitaciones sobre la cantidad de agua. Esto implica que los agricultores rieguen los cultivos con agua residual tratada así, el agua es de buena calidad y está garantizada. A pesar de que en promedio los encuestados no estuvieron de acuerdo que el riego con agua tratada era una amenaza para la salud de los agricultores y de los trabajadores como para la salud de los consumidores,
y que la garantización de la calidad del agua era su principal preocupación. Al parecer, debido a que la agricultura en la zona es orientada a la exportación.